Vale. Voy a reproducir, por ejemplo, una pista de audio, nada más como ejemplo, para ver que precisamente se escucha. Gracias. La música. Por ejemplo, Estoy ahorita en clase. les reproduje lo que fue un poquito de música. ¿Se escuchó? ¿Sí se escuchó bien sin problema? Sí, sí se escuchó. Este problema. Perfecto. ¿Qué? Ahí está, ¿sale? Entonces, listo. Voy a borrar este archivo porque sí se está escuchando. Eso es lo que me interesaba. Todo está funcionando bien. Y ahora sí, voy a importar lo que es un archivo de audio nuevo. Por ejemplo, como les comentaba, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahora sí. Voy a importar un archivo de audio. Este archivo de audio es de una grabación de una, ya ven que les comentaba que la idea es, para esta práctica, haber grabado nuestra voz como si fuera un podcast, hablar de algún tema que nos guste y sobre la marcha le vamos a aplicar efectos, vamos a limpiarlo, vamos a corregirlo, vamos a alzar decibeles y demás, ¿no? Esa es la idea. No sé si todos han tenido hasta este momento la oportunidad de grabarlo o pues No, complicado. yo todavía no. No, todavía no. Va, no se preocupen, ¿sale? Ahorita, este es, por ejemplo, de una alumna que lo compartió el día en la mañana. Es, está hablando de lo que son las suculentas, unas plantas tipo cactus pequeñitas. Me gustó por el hecho de que tiene justamente el tono de la voz, lo maneja bien al inicio, pero después bajas, vuelve a subir, vuelve a bajar, se traba, Sí, hace sí. pausas. ¿Mande? No, acá. Ah, El va. volumen, ¿cómo es? Sube el volumen nomás. Para bajar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, de repente habla fuerte, habla quedito, se pausa, se traba, en algún momento entra su perro, ladra y todo, ¿no? Entonces está perfecto por todas esas cuestiones. Les digo, al final del día, las primeras veces que trabajamos es algo padre, es algo curioso. No sé cómo dibujar, tengo que ver eso, como los dibujos. Entonces, me gustó por ese detalle, porque precisamente se ve muy natural el tono de la voz, los errores, las pausas y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa y eso es lo que vamos a corregir ahorita el día de hoy. El archivo que ella grabó, que nos lo compartió en la mañana, es el que les estoy mostrando ahorita en este momento. Aquí el detalle es el siguiente. Se grabó con un programa de grabadora de voz que tenía predeterminado en su laptop. El detalle está bien, está correcto, no pasa nada, pero vean lo que está pasando aquí en el panel editor. Déjenme hago esto un poquito más pequeño para tener más espacio. Vean, el panel editor, déjenme mover también las ventanitas, aquí está. En el panel de editor, perdón, estamos viendo que nada más hay dos canales. Perdón, hay dos canales, pero solamente en uno está la voz, en el canal derecho. Recuerden que nosotros hasta este momento vamos a trabajar la edición de audio con dos canales nada más. Canal izquierdo y canal derecho. Nada más. Izquierdo y derecho. Y hasta ahí por el momento, ¿no? Ya cuando empecemos a ver lo de la edición de audio en 8D, ahí sí ya le metemos más canales de audio. Pero ahorita, por ejemplo, solamente es dos, izquierdo y derecho. Y ahorita la voz que nos apoyaron con la grabación, solamente se grabó el canal derecho. Escuchen, por ejemplo, voy a reproducir el audio. No sé si todos tengan audífono. Si tienen audífono, luego se va a apreciar. Nada más va a sonar del lado derecho, del lado izquierdo no. Si no, no pasa nada. Desde las mismas bocinas se alcanza a ver la potencia nada más del lado derecho de la bocina, del lado izquierdo casi nada. Entonces, primero eso, lo voy a reproducir y voy a aumentar los decibeles porque la voz suena bien, pero suena que vean, por ejemplo, más bien, perdón, escuchen. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. México es uno de los países megadiversos del planeta, los cuales se caracterizan por poseer casi 70% de la diversidad mundial de flora y fauna. Vean, por ejemplo, ahí pues está hablando del tema, ¿no? La introducción del tema.
y nos empieza a contar de qué son las suculentas, ¿no? Que en este caso pues son pequeñas plantas, pero el detalle es eso, lo curioso. La grabadora de voz donde ella realizó esta práctica solamente está mostrando que se grabó un único canal. No se grabaron los dos, solamente se grabó el canal derecho. Entonces ahora imaginen que musicalizamos, ¿no? Imaginen que ponemos música de fondo, que le agregamos efectos, incluso agregamos una segunda voz, incluso hasta una tercera voz y demás, ¿no? Se puede hacer, todo lo podemos hacer, no pasa nada. El detalle viene a continuación. Una vez hecho esto, al final del día la voz solamente va a sonar en el canal derecho, nada más aquí. Y en el otro va a estar vacío. O sea, aunque yo ponga la música y la musicalización, si vayan los dos, si yo me quito uno, ya no voy a escuchar para nada la voz. Si yo me quedo con este, pues sí voy a escuchar la voz y la música, ¿no? Las dos. Pero si yo, este no lo tuviera ahorita en este momento, pues no se escucharía la voz. Solamente la voz está en el canal derecho, en el izquierdo no. Entonces, si llega a suceder esto con sus grabaciones, por ejemplo, que en algún momento diga, ¿sabes qué? Pues quiero grabar mi voz y me sucedió lo mismo, solamente se grabó el canal derecho. No pasa nada, eso se puede corregir, no hay ningún problema y es una manera sencilla de hacerlo. La manera en la que lo vamos a corregir es aquí, en la cinta de opción de favoritos, ¿sale? Dame, nada más que hago zoom. Aquí está. A ver, nada más déjenme minimizo esto. Aquí está, favoritos. Y aquí viene una opción, convertir a estéreo o convertir a mono. Por ejemplo, esto lo vemos bastante cuando tenemos un estéreo, por ejemplo, ya en que en los estéreo algunas pantallas tienen esto de mono, estéreo, 5.1, hay otro que es a 9 punto y fracción, no recuerdo con exactitud ahorita, pero todos estos son los canales con los que queremos trabajar, ¿vale? Canales de audio. Con canal mono o convertir a mono es trabajar con un único canal de audio, ¿no? A lo mejor ahí no hay pierde, digo, me evito el tener que estar batallando entre que el izquierdo, el derecho y todo, mejor trabajo todo de manera general a un solo canal, ¿no? Y ya me evito de problemas. Eso por una parte, pues no está mal, o sea, realmente no está mal, porque si yo le doy convertir a mono, ahí está, se convierten los dos canales en uno solo y en ambos, exactamente en ambos, se va a escuchar lo mismo, sin problema. Vean, reproduzco. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. México es uno de los países megadiversos Como ven, la voz suena muy quedito, de plano muy quedito para aumentarle los decibeles. del planeta, los cuales se caracterizan por poseer casi 70% de la diversidad mundial de flora y fauna. Las plantas, además de Sí suena quedito, ¿no? Me parece que está bien el audio, pero sí un poco pedo. A ver, va. Igual, por ejemplo, déjenme ver. Y aquí no, fíjense, aquí no me sonó. Igual nuevamente, buenas tardes, Hiram, Alexis. Aquí no suena como en Meet, que cuando alguien entra, luego se escucha. O tal vez sí, pero déjenme ver si encuentro dónde. No se preocupe, tu café, buenas tardes. Igual manera. Es que dije, estoy atento por si entran los demás, pero ahora sí que no me pareció que sonara. Déjenme ver si... Es que por aquí me pareció ver hace ratito algo así. Ah, sí, miren, aquí está. Reproducción sonido cada vez que alguien se una o abandone. Ya, ahora sí, ya está activo. Sí, sí, ya, caray. Entonces nada más me faltaría Lucero. Rogelio, Josué. Ah, bueno, Josué, Lucero, nada más. ¿Verdad? Entonces, ahorita que ya está la mayoría, nada más faltarían ellos dos, Lucero, Josué.
Vamos a utilizar Zoom de aquí en adelante, sobre todo por la cuestión de audición. Nada más en audición. O igual, ya viendo sobre la marcha, si está mejor este programa, pues usamos más este programa. Meet, lo recién lo empecé a utilizar cuando entré con ustedes en las clases y ya ahorita también Zoom. Zoom casi no lo había llegado a utilizar. Pues ya ahorita, por ejemplo, vamos a utilizarlo porque aquí sí me permite que yo trabaje el audio y ustedes me puedan escuchar sin problema. Entonces, eso es lo que yo necesito más que nada por toda esta cuestión, ¿no? O sea, de nada, no se le sacaba pues el provecho si solamente mostraba con esto se hace esto, con esto lo otro, con esto lo otro, pero no se escuchaba en tiempo real. Ahorita sí, ahorita ya me pueden escuchar sin problema, toda la edición, todo lo que está haciendo, todo se escucha y eso es lo que necesito, ¿no? Para que la clase se vea mucho mejor y se escucha, se entienda mejor, ¿no? Entonces, al menos ahorita vamos a continuar utilizando Zoom. Ya a partir de mañana y la siguiente semana y todas las demás clases, pues vamos a utilizar este programa. ¿Sale? Les mando el enlace de Zoom. Entramos ya a tomar la clase aquí en este programa. Si sobre la marcha vemos que está más cómodo, que tengo más opciones de trabajo y todo eso, pues nos podemos quedar con Zoom en lugar de Meet, ¿no? Si no, pues regresamos a Meet para la siguiente materia. No hay ningún problema en ello, ¿sale? Y ahorita, por ejemplo, ya que están todos, pues vamos a continuar, ¿sale? El archivo que estamos trabajando ahorita es de una alumna que lo compartió en la mañana, que es hablando de las suculentas, unas pequeñas plantas que parecen tipo cactus. Me gustó por la cuestión de cómo habla, por ejemplo, tiene altas y bajas con el tono de la voz. De repente se escucha la respiración, se llega a trabar, en su momento suena un perro. Entonces, está perfecto, precisamente porque vamos a trabajar la edición, corregirlo, quitar las partes que no necesitamos, nivelar el tono de la voz y demás, ¿no? Perdón. Entonces, ahora sí, les decía, les voy a aumentar tantito el decibel porque suena un poco quedita la voz. Entonces, lo voy a subir, también no tanto, no quiero dañar el oído. Y voy a regresar a favoritos, porque ahora lo que vamos a hacer es otra vez convertirlo a estéreo. ¿Por qué? Porque ahora sí, al hacer esto, ya tengo los dos canales de audio. Ya ven que ahorita solamente teníamos el canal derecho, nada más iba a estar sonando en el audífono derecho, en el izquierdo no. Ahora sí, ya va a sonar justamente en los dos. Si reproduzco, El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. México es uno de los países megadiversos del planeta, los cuales se caracterizan por poseer casi 70% de la diversidad mundial de flora y fauna. ahí está. Y ahora sí, se escucha más el tono de la voz y ya se escucha en ambos canales, de izquierdo y derecho. De esa manera, rapidito, corregimos esta parte, ¿sale? Perdón. Ahora viene precisamente lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos la edición de audio, eh, realmente pues se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Muchos lo que acostumbran es decir, escucho todo el audio, veo los errores, escucho más bien los errores y me regreso precisamente a irlos eliminando. Otros optan por decir, no, me aviento como fragmentos de tiempo. 30 segundos, primero escucho 30 segundos y limpio esos 30 segundos. Luego los otros 30, luego los otros 30 y luego los otros 30 y el tiempo que se necesite, ¿no? Me voy como limpiando fragmento, 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 fragmento. Esa es una manera de trabajar. La otra es primero escucho todo y luego ahora sí regreso a trabajar, ¿no? Hay más maneras, hay muchas maneras de trabajar. Estas dos son las más comunes. Lo he visto bastante cómo lo realizan. Y realmente, desde mi punto de vista, la que es mejor es la primera. Escúchenlo todo y ya después regreso a corregir. ¿Por qué? No está mal si digo, ¿sabes qué? Pues a ver, me aviento por partes, ¿no? Por ejemplo, aquí, escucho el audio, escucho los primeros 30 segundos y me dedico a limpiar esos 30 segundos. Luego los siguientes, luego los siguientes y luego los siguientes. Suena bien, en teoría suena bien, pero si no lo escuché una primera vez, puede que entre los primeros 30 segundos que yo estoy editando, a lo mejor los otros 30 es otra vez lo mismo.
¿Por qué? Porque a lo mejor empezó a grabar el inicio del video, del podcast, y como que se trabó o no le gustó y volvió a iniciar. Y a lo mejor el segundo sí era el que estaba bien. Entonces es como de, chin, ya le dediqué tiempo corrigiendo esto para que el otro era el mejor, ¿no? O sonaba mejor este de acá. Precisamente porque primero tiene que analizarse todo. O sea, primero tengo que escucharlo todo para saber si hay repeticiones y no ponerme a editar o a corregir una repetición y luego darme cuenta de que más adelante lo dijo mejor y decir, chin, ya le dediqué unos 10, 15, 20 minutos a corregir esta parte y lo volvió a repetir más adelante y más adelante sonaba bien. Entonces digo, se me fueron 20, 15, 10 minutos, ¿no? Entonces, como recomendación puede ser eso, ¿no? O sea, es algo que recomendaría. Primero, escuchar todo el archivo y ya luego ahora sí, regreso a las partes que tenga que eliminar y las elimino. ¿Sale? Ahorita, por ejemplo, pues para aprovechar tiempo no lo reproduzco todo, dura 4 minutos. Bueno, dura 2. Pero ya quité algunas partes. Otras las dejé precisamente como ejemplo, pero digo para que alcancemos a ver bien partes. Entonces, ahí está el archivo de audio. Ya funciona ambos canales, izquierdo y derecho. Voy a hacer zoom. Permíteme. Sonó como en los supermercados la alarma. Ahorita que justamente va entrando a Lucero, sonó como en los supermercados. ¿Qué tal, Lucero? Buenas tardes. Y ahora sí ya están todos. Buenas tardes, maestro. Sí, y ahorita, por ejemplo, pues ya están, ya nada más faltaría Josué, o no sé si están los dos juntos. En el caso de que sí, pues ya seríamos todos. Como les comenté ahorita que vas entrando, Lucero, las siguientes clases me gustaría poderlas tomar aquí, a través de Zoom, ¿vale? Ya que aquí sí me da la pauta para poder escuchar todo lo que yo estoy trabajando. Toda la edición que comienzo a hacer, todos los ajustes, ahorita el simple hecho de la voz, los efectos y todo lo que vayamos a hacer, suena bien, ¿no? Suena. Eso es lo que a mí me interesa, que suene. Entonces, a partir de mañana y las siguientes clases, pues lo ideal sería utilizar esta plataforma, ¿va? Ya sobre la marcha, pues vamos a ver si nos conviene más, capaz si esto está más padre, más cómoda, más todo, ¿no? Entonces, el archivo ahorita que le estaba mostrando es el del podcast. Una alumna de la mañana grabó, habló de un tema en específico, las plantas estas que se llaman suculentas, pequeños cactus en miniatura. Hay muchos detalles que podemos corregir y eso es bueno. Y vamos a comenzar con los primeros. Cuando nosotros estamos trabajando el archivo de voz, por ejemplo, voy a hacer zoom para que se vea un poquito más grande, podemos irnos con mucha calma y mucha precisión para ir limpiando todo el audio, ¿no? Vamos a hacerlo con los primeros segundos. Esto para que no se me vaya toda la hora, porque se me podría ir toda la hora corrigiendo este archivo. Entonces, me enfoco ahorita de lleno en los primeros segundos, todos los errores que vayan surgiendo e irlos corrigiendo, ¿sale? Escuchen, por ejemplo, ahorita desde que inicie. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Esa es la introducción. Ese es el inicio del video. Del archivo de audio, perdón, del archivo de audio. Lo voy a seleccionar. Clic izquierdo sostenido sobre el formato sobre el panel editor y selecciono fragmentos, como lo que están viendo ahorita. Estoy seleccionando el fragmento inicial y sé que está seleccionado porque se ve de color blanco. Si yo ahorita reproduzco, solamente se va a estar reproduciendo esa selección en bucle, una y otra y otra y otra vez. Esto sirve para irme muy exacto con lo que yo quiero trabajar.
Por ejemplo, barra espaciadora para reproducir. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Ahí está. Por ejemplo, son los primeros segundos. Podemos darnos cuenta. Le voy a subir un poquito más de decibeles. Nada más poquito, ¿no? Nada más poquito. No quiero que suene fuerte. No les lastime el oído. Igual si está fuerte me dicen, ¿sale? ¿Por qué? Porque al inicio de nuestra pista de audio se escucha lo que se conoce como ruido. Aquí en Audition, en la edición de audio de manera general, el ruido es como este pequeño segmento similar a la estática, ¿no? Todos hemos escuchado la estática. Cuando un canal de televisión falla o algo así, escuchamos estática, ¿no? Un pequeño como siseo en el audio. El ruido es algo similar. Es lo que se escucha ahorita al inicio. Ahí presten este oído, perdón, al inicio. El inicio, cómo se escucha ese pequeño efecto. Incluso lo voy a seleccionar nada más para irnos muy exacto. Bien, estoy seleccionando el ruido del inicio de la grabación. Como lo estoy seleccionando ahorita que aparece todo en blanco, se va a estar reproduciendo en bucle. Entonces lo voy a reproducir y lo voy a dejar tantito en bucle. Esto nada más para apreciar exactamente que esto que están escuchando ahorita en este momento es lo que se conoce como ruido en el audio. Eso es ruido. No está mal. O sea, por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, pues le voy a meter música de fondo, voy a meter efectos, voy a meter voces y demás, ¿no? Entonces, pues tal vez ni siquiera se alcanza a percibir, ¿no? O sea, tal vez casi ni se escucha. O sea, realmente ahorita porque estamos prestando atención a ese fragmento y estamos subiendo volumen y demás, ¿no? Pero si yo lo reproduzco desde el inicio de manera normal, pues habría pasado desapercibido totalmente. Pero pues la idea de trabajar una buena edición de audio es eliminar todos estos detalles. Aquí, por ejemplo, simplemente selecciono todo esto, suprimir. Ahí está, suprimir, ¿no? Directo. Con esto elimino el siseo y el audio inicia justamente desde donde queremos que inicie, con la voz de esta persona. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. México es ¿Y qué pasa aquí? Inicia precisamente hablando de manera normal. El día de hoy les voy a hablar sobre baja el tono de la voz. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Y luego hay otro ruido, otro segmento de ruido. Vean aquí. Nada más voy a reproducir esto en bucle. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Ruido, El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. ruido, ¿vale? El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Cuando dice, por ejemplo, hablar sobre las suculentas, que son estas plantas, se nota luego como baja los decibeles de la voz. Vean, por ejemplo, lo voy a minimizar y vamos El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. baja drásticamente el tono de la voz. Entonces, justamente podemos seleccionar ese fragmento donde dice la palabra y aumentar un poquito los decibeles solamente de esta sección, nada más, porque no queremos que tampoco se note tanto. Entonces selecciona ese fragmento y con el panel flotante de decibeles que hemos visto anteriormente, clic izquierdo sostenido a la derecha para aumentar los decibeles. ¿Sale? Vamos a escuchar. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Como que aquí todavía falta un poquito más. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Hay un pico en el que todavía sigue alto. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Sí, aquí, justamente aquí voy a hacer zoom porque, por ejemplo, como en esos pequeños fragmentos donde está muy notorio, que es esto de aquí, hay que hacerlo con exactitud, calma.
Ahí está. Que no suene tan fuerte. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Ahí está. Y luego enseguidita, todo esto de aquí, ruido. Si aumento, voy a aumentar los decibeles. Voy a tener cuidado de que no sea tan fuerte. Se alcanza a escuchar, por ejemplo, en ese espacio que es ruido, cómo toma aire para continuar. Se alcanza a escuchar un poquito, ¿no? Cosa de nada. Entonces, aquí puedo hacerle de dos maneras. Si yo elijo, porque al final del día esto es ruido, y yo digo, no, pues le voy a hacer como al inicio, ¿no? Lo voy a eliminar. Al final del día es ruido, pero ¿qué pasa? Vean, si yo lo elimino, chequen, por ejemplo, cómo sigue el audio. Sobre las suculentas. México es uno de... Déjenlo regreso hasta el inicio. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. México es uno de los países... Si yo hago esto que acabo de hacer, eliminarlo, eliminar ese segmento de ruido, luego termina una frase e inicia la otra, porque al eliminar ese ruido, eliminamos el tiempo que definía la primera con la segunda parte del audio. Si yo lo elimino, pues justamente los dos segmentos de audio van de manera continua. A lo mejor justamente en partes, y no digo a lo mejor, en partes realmente sí funciona y es muy conveniente. Más adelante viene un segmento donde esto nos ayudó, eliminar el ruido para que luego inicie uno con el otro, ¿no? En este caso no nos conviene tanto porque si no inicia luego de golpe. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. México es uno de los países megadiversos del planeta. Ahí Lolo terminó con esa parte. El día de hoy voy a hablar de las suculentas. Lolo inicia México, ¿no? No está mal, pero también como que tan rápido es como de hoy. Vamos con calma. Apreciemos el tema de que se va a contar. Entonces no hagamos esto. En ocasiones no es conveniente, en ocasiones sí. ¿Sale? Depende mucho de la estructura del guión que tenga ese audio. Entonces, ahorita le voy a dar control Z y esto, que era el ruido, simplemente lo voy a silenciar. Doble clic, perdón, clic derecho y vamos aquí donde dice silencio. ¿Sale? Clic derecho sobre esa selección, silencio y listo, ya está mudo. Vamos a escuchar. Por El día de ejemplo, hoy les voy a hablar sobre las suculentas. ahí está, ¿no? México es uno de los... Ahí vamos bien. Luego, donde Voy a hablar sobre las suculentas. México es uno de los países... incluso aquí creo que este también estaría bueno borrarlo, creo que no es nada. México... Ah, no, sí, este sí. Este no es otro. No, sí, ahí está. ¿Sale? Es clic Pero, derecho, mande. clic derecho y ¿qué más dijo? No, si fuera tan amable. Ujú. Que seleccionamos es clic derecho y la opción que se llama silencio. Ujú. Y con Ok. eso se silencia. No, esa- no es en lo de favoritos, ¿verdad? También la otra es esa. Favorito. Favoritos. No, No, no lo habíamos usado desde acá, ¿sí? creo que no. Nada más es ahí. Es clic derecho, silencio. O más bien era acá. No era favoritos, era efectos. Efectos, silencio. Aquí está. Efectos. Silencio. Ok, gracias. Ujú. Va acá. Y ahorita, por ejemplo, a lo mejor sí quedó silenciada esta parte y ya se escucha, más bien, pues no se escucha el ruido, ¿no? Pero ahora hay una pausa enorme entre el primer fragmento de voz y el segundo. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas. Ahí termina y vean cuánto tiempo se lleva entre que inicia, ¿no? Puedo hacer lo siguiente, tomo un fragmento despacio y lo borro, suprimir, para que no haya tanto tiempo de espera entre el fragmento de voz inicial y el segundo. El día de hoy les voy a hablar sobre las suculentas.
México es uno de los países megadiversos del planeta, los cuales se caracterizan por poseer casi 70% de la diversidad mundial de flora y fauna. Las plantas Ahí está, vamos bien, por ejemplo, hasta ahí nos cuenta, por ejemplo, un poquito más del tema. Ya tenemos aquí la pausa. Vamos a localizar el siguiente error. México es uno de los países megadiversos del planeta, los cuales se caracterizan por poseer casi 70% de la diversidad mundial de flora y fauna. Las Ahí está, el siguiente, bueno, no error, más bien es el siguiente detalle, porque error como tal no es un pequeño detalle, aquí nada más en la narración, donde al momento de que hace la pausa del tema anterior, aquí se escucha como toma aire. Para hablar del siguiente tema. Ven, le muevo hasta acá. las 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 Se escucha, por ejemplo, el detalle de cómo está por tomar respiración para hablar del siguiente tema. Entonces, esto de aquí le voy a hacer más zoom para que se pueda apreciar un poco más. Y este segmento, que es donde se toma el aire, lo voy a silenciar otra vez. Clic derecho, silencio. ¿Vale? Para que veamos cómo se escucharía entre que termina un fragmento de la voz anterior, se da esa pausa y continúa. de la diversidad mundial de flora y fauna. Las plantas, además de utilizar Ahí está. Ya, bueno, un poquito, lo voy a borrar un poco de espacio para que no sea tanta la pausa, pero se puede apreciar. A ver, por ciento de la diversidad mundial de flora y fauna. Las plantas, además de utilizarse ahí va. medicinalmente, Aquí está justamente el otro fragmento, está perfecto. Aquí, por ejemplo, ahora viene la otra parte. Vean, voy a seleccionar esto. medicinalmente, Aquí está. Un pequeño trabalenguas un poquito al inicio. Entonces, vean, medicinalmente, medicinal. a todos nos pasa, ¿no? A todos nos ha pasado, nos llegamos a trabar. Me han escuchado muchas veces cuando me llego a trabar, ¿no? Esto mismo acaba de suceder y ahora podemos eliminar este primer fragmento. Es lo que les decía. Si yo me llego a trabar, no quiere decir que tengo que volver a iniciar la grabación. No, al contrario, sigan adelante, repitan si acaso una o dos últimas palabras o la última frase y continúan. Por ejemplo, se trabó, pero volvió a repetir esa palabra y continuó. No fue como que, chin, ya la regué, otra vez vuelvo a grabar, ¿no? Porque lo vamos a corregir sin ningún problema. Seleccionamos nada más esa parte en específico donde se repitió dos veces el medici para que diga lo que tenga que decir de manera correcta, solamente eliminando el inicio. Medicinalmente, Ahí está. Esta es la selección en la cual se traba. Ahí está. Lo seleccionamos, suprimir. Y ahora sí, vamos a regresar el cabezal de la línea de tiempo, vamos a reproducir y vamos a apreciar si realmente nos quedó bien. utilizarse medicinalmente y como Ahora, dejen regresar un poquito más. plantas, además de utilizarse medicinalmente y como alimento por su belleza, se utilizan con fines de Ahí está. Y luego por acá viene otro. Vean, más bien escuchen, perdón. utilizan Aquí. utilizan po- con 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 Se utilizan, se atravesó un por, nos comentaba en la mañana, y ella iba a decir, debe de decir con, se utilizan con, y por error mencionó el por. Aún ni lo terminó de mencionar porque nos decía nada más, dije po. Entonces, por ejemplo, Fue- es lo único que se alcanza a escuchar. Vale. Entonces se suprime con el clic izquierdo. Eh, para suprimir es o eliminar esa fragmento que no necesitemos es directamente la tecla suprimir. Ok. ¿Vale? Es justo la tecla suprimir.
Y vamos a encontrar aquí el archivo. A ver, permítanme nada más. Pero es con el clic izquierdo, ¿verdad? O sea, selecciona esa parte Ah, sí, sí, sí. izquierdo. Clic izquierdo sostenido para seleccionarla y después suprimir para eliminarla. ¿Vale? Sí, gracias. Va a quedar. Entonces, es este fragmento nada más donde menciona el po, que iba a decir por. Ajá, ahí está, es este el fragmento. Se selecciona, suprimir. ¿Vale? Vamos a regresar el cabezal y escuchar. Su belleza se utiliza con fines de decoración. En fin, Ahí está. Se utilizan con fines de decoración. Ya su quedó. belleza se utiliza con fines de decoración. Pero luego aquí viene otro fragmento. Este de aquí. Escucha cómo va a tomar aire. Podemos silenciarlo y hacer un pequeño corte para que vaya fluida. Con fines de decoración. En fiestas tradicionales. No, todavía hay que hacer más corte. Esto sí tiene que estar casi, casi, casi pegadito porque se nota que es de la misma estructura. A ver, vamos a ver. Utilizan con fines de decoración. En fiestas Ay, se me trabó tantito. A ver. utilizan con fines de Ahí te decoración. En dejamos. Se fiestas sirvió mucho. Uriel se sirvió mucho. de decoración. En fiestas tradicionales. Ahí está, creo que ahora sí. De decoración. En fiestas tradicionales como el Día de San Valentín y el Día de la Madre. Ujú, ahí está, perfecto, ¿sale? Entonces ya quedó. Y luego acá viene otra pausa, ¿no? Donde se toma aire y demás. Entonces está perfecto, no pasa nada, eso está bien. Silenciamos, seleccionamos un fragmento enorme y suprimimos. Regresamos para escuchar que siga yendo coherente. Fiestas tradicionales como el Día de San Valentín y el Día de la Madre. Que son rosas, No, aquí hay que hacer todavía otro corte más exacto. A ver, vamos a regresar. tradicionales como el Día de San Valentín y el Día de la Madre. Que son rosas, claveles, tulipanes. E incluso aquí nos damos cuenta, chicos, lo que les voy a seleccionar a continuación son dos tonos de decibel totalmente diferentes. Aunque ahorita normalizamos o tratamos de normalizar todo el archivo de audio en un segmento similar, aquí vemos una diferencia muy notoria entre el primer fragmento que tiene un decibel o un tono de la voz bajito y el segundo. O sea, es muy notorio. Vean aquí. Este de aquí se ve quedito, ¿no? Se escucha quedito, va bien el tono. Pero este de acá le alzó la voz, ¿no? Se nota, luego se ve la diferencia de las ondas sonoras que tiene este fragmento. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una de dos. O se selecciona este fragmento y se le aumentan los decibeles, o al otro se le disminuye, ¿no? Esto lo tendríamos que hacer prácticamente, vean, ahorita por ejemplo lo voy a subir un poquito, cosa de nada, y al otro pues lo voy a bajar. Estos serían como procesos que tal vez yo tendría que estar haciendo de manera constante para que todo trate de sonar con el mismo tono de voz, misma cantidad de decibeles. Tradicionales como el Día de San Valentín y el Día de la Madre. Que son rosas, claveles, tulipanes. Más o menos, hace falta equilibrarlo todavía, pero la idea ahí va, ¿sale? Esto que estoy haciendo ahora sí, ahorita, que me pueden apreciar, que pueden escuchar, es lo que se conoce como la edición y la limpieza de audio. Ahorita estamos quitando aquellos fragmentos donde se hicieron pausas, donde se trabó, donde se escucha la respiración, donde se escucha cómo tomamos aire, todos esos pequeños detalles que a todos nos pasa, a todos nos sucede, pero pues vamos a ir poquito a poquito aprendiendo a identificarlos e irlos eliminando justamente en pantalla, ¿vale? Recuerden ir guardando. Si yo ahorita le presiono control S porque no he guardado nada, lo primero que me dice pues es un nombre, ¿no? ¿Qué nombre? Le voy a dejar así el nombre que tiene, grabación, el archivo no, la extensión de archivo no, ¿sale? Punto .web no. ¿Por qué? Les comentaba el otro día. La onda PCM o el archivo de extensión .web es un archivo pesado.
cambiarlo a audio en MP3. Y ahí está. Archivo en audio.mp3. La voy a dejar ahorita en descargas, no pasa nada. Simplemente le voy a dar a aceptar. Y listo. Espero a que se guarde y ahora sí. ¿Vale? Recuerden ir guardando precisamente por cualquier detalle. No vaya a ser que se cierre y perdí mi avance. Más o menos hasta aquí, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que haya surgido? Esto ha quedado todo bastante claro. Va. Ok. A ver, Es guardar con, ¿cómo, profe? para guardar es archivo guardar o control S. Archivo guardar. ¿Guardar cómo? Es nada más archivo guardar, control S, pero cuando sea la primera vez que se va a guardar, se va a activar la opción de guardar como, porque nos va a decir con qué nombre lo queremos guardar, qué extensión y en dónde lo queremos guardar, ¿sale? Entonces, la primera vez que lo guardemos, sí aparece como un guardar como, ya después solamente es guardar, ¿sale? Nada más que recuerden, si una vez que yo guardo, empiezo a hacer ajustes, empiezo a editarlo, empiezo a colocarle efectos o lo que vaya a agregarle, luego se sobrescribe, ¿sale? ¿Sí está bien, Alejandro? No te preocupes, ¿sale? Nos vemos mañana. Ya mañana voy a tratar de sí estar con ustedes ahora sí totalmente puntual, sin problema. Ahorita un pequeño inconveniente, pero aquí estamos. Ok. Entonces, ahorita, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita es la limpieza, ¿sale? Limpieza de audio. Quitar los fragmentos que no necesito. Hacer, a ver, es quitar lo que no necesito, aumentar o ajustar los decibeles, dependiendo de la tonalidad de la voz. Les comentaba, hay muchas tonos de voz, ¿no? A lo mejor los demás, por ejemplo, no sé si han tenido ya la oportunidad de grabar su audio, pero pues uno más o menos se conoce, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Yo sé que mi tono de voz es quedito, yo sé que a lo mejor soy de las personas que con tantito que habla pareciera que estoy casi gritando, o que me escuchan del otro lado de la habitación, ¿no? Todos conocemos personas cuyo tono de voz es muy elevado, o cuyo tono de voz es muy quedito, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor yo estoy utilizando uno que suena más o menos medio, suena normal, o sea, dentro de los niveles del -0, -3 y -7, que son como tonos de voz que no suenan muy fuertes, suenan queditos, suenan de manera general. Ajustar lo que son los decibeles, aumentarlos, disminuirlos, la limpieza, la corrección. Y esto que estuvimos haciendo ahorita en este caso es lo que se tendría que hacer con todo el resto del audio. Casi más adelante es similar todo. Las suculentas, Por ejemplo, ella habla, tienen una gran belleza. una pausa demasiado prolongada, un golpe al micrófono, estos se identifican rápidamente. Estos pequeños picos tan delgaditos que son realmente se dispara, por así decirlo. O un pequeño golpe al micrófono. Eso lo se aprecia. Entonces, hay muchísimos detalles así. Y además el mantenimiento. La respiración directamente sobre el micrófono, ¿no? Pues, incluso aquí se alcanzan a escuchar las aves. Vean, les voy a seleccionar este fragmento de audio y escuchen, por ejemplo.
Le voy a aumentar un poquito nada más los decibeles, ¿sale? Por si tienen el audio un poquito fuerte. Alcancen a escuchar las aves. Entonces, a ver, déjenme ver nada más si con este pequeño fragmento se puede utilizar. Hay una opción que es de limpieza automática. Casi no es como que la limpie totalmente al 100, pero a veces nos da pequeñas sorpresas. Nada más déjenme ver dónde estaba. Hay una opción que se llama así, limpieza automática. La idea es eso, hacer la limpieza de una manera rápida de esos pequeños sonidos de estática del audio. Pero pues no funciona. Como pueden escuchar, no funciona. No se escucha bien, ¿sale? Quería ver si funcionaba con esa parte porque ahí sonaban las aves, pero no. Y el resto del archivo sería lo mismo. De la Facultad de Ciencias, la UNAM, realizadas en diferentes puntos de la Ciudad de México, han arrojado como resultado que especies del género Echeveria son capaces de captar. Ahí, por ejemplo, todo el resto del audio es algo similar. Se mantuvo un ritmo con el tono de la voz. Todo. Las palabras suculento viene de la palabra latina suculentus. Sucus, que quiere decir jugo, y lentus indica abundancia. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, igual, seguimos viendo esta parte del audio, ¿no? Hay fragmentos donde vuelve a bajar la voz, la vuelve a subir, pequeños momentos donde se escucha la respiración. Todos esos detalles son muy generales, son muy comunes, a todos nos pasa. Y son precisamente lo que hay que corregir. Ahorita ya vimos cómo estábamos corrigiendo los del inicio, ahorita estamos corrigiendo el resto, ¿sale? Entonces, esto mismo que se estuvo realizando es lo que tendríamos que hacer en todo el archivo de audio, al menos para este ejemplo, ¿sale? Ya en el suyo, en el personal, pues vamos a ir viendo sobre la marcha qué tanto necesito corregir. A lo mejor es mucho más, a lo mejor es mucho menos, a lo mejor quedó perfecto, ¿no? A la primera, sin problema. Esto es la idea. Voy a dejarlo limpio este audio, totalmente limpio, porque el día de mañana vamos a ver los efectos. Y ahora sí, meterle efecto, por ejemplo, de que la frecuencia de la voz sea más fuerte, suene con más fuerza, que la amplitud vocal suene más quedito, suene tipo coro, tipo ópera, que suene como con eco, con retardo, que suene como que voy rapidito, que está lenta la voz, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver efectos el día de mañana. Una vez que esté limpio este archivo de audio, vamos a meterle efectos, ¿vale? Y posteriormente a ello vamos a meter ahora sí la parte de la sesión multipista para empezar a musicalizar lo que es este archivo de audio, ¿sale? Porque ahorita nada más es la limpieza, pero una vez que este archivo de audio esté limpio, le agrego los efectos necesarios y paso a la musicalización, los efectos y todo lo demás que necesito para que ahora sí sea un podcast de manera completa, con todo y música, efectos y demás, ¿vale? Vamos a comenzar a ver ese día de mañana, igual normal, 4:30. Voy a tratar sí, luego tratar. Les voy a enviar el enlace desde antes, ¿sale? La idea o lo que me hubiera gustado es... Ah, no, pero bueno, no sé. Bueno, nada más, ahorita es Alejandro. Igual sí, como 4, unos antes de la media. Antes de la media les mando el enlace, igual para ver si tuvieran oportunidad de tomar unos minutitos más, tanto al inicio como al final, ¿ve? Para ir recuperando un poquito de lo que ha quedado pendiente. Entonces, no sé si hay alguna otra duda hasta este momento. No, profe. Nomás como va, descargo el programa. Y más que nada, por ahorita sí también lo de Zoom,
Dije, espero a ver si no se complica, porque como lo vi apenas ayer en la noche, dije, y en la mañana pues sí ya no me alcanzó mucho el tiempo, entonces dije, si inicio en Meet y espero que conectemos todos y luego pasarnos a Zoom y todo ese show, tal vez no me hubiera alcanzado el tiempo. Pero igual de todas maneras hubo un pequeño detalle aquí y ya me retrasé, ¿no? No se preocupe. Pero bueno, gracias, gracias. Pues ya a partir de mañana les mando el enlace un poquito antes y vamos a estar haciendo uso de esta plataforma, ¿sale? De Zoom por el momento, ya que aquí me pueden apreciar sin problema toda la edición de audio. Y más que nada porque el siguiente tema, o más bien de los siguientes que me gusta mucho, me fascina, es la edición en 8D. Entonces ahí sí quiero que se aprecie por completo el movimiento de los canales y la edición de sonido y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Nos vemos nuevamente mañana. Ya espero que no salga ningún detalle para estar puntual a tiempo y todo e ir recuperando lo pendiente. ¿Va? Sí, profe. Bonita tarde. Vale, que tengan una bonita tarde. Nos vemos el día de mañana. Sí, de la licencia. Gracias. Se Hasta luego a todos. Cuando lo desconecto, Buena pregunta. donde lo cierro. Ya me voy, ya.